no habla de cómo Noé hizo todo eso, sino que el relato no apunta a hablar cómo Noé hizo el vino. El relato apunta a hacer una historia que dé como justificación que Canaán tuviera que obedecerle a los hijos directos de Sem y Jafet. Que Canaán se viera dominado, porque es que al final la tierra prometida es Canaán. El relato no apunta a decir que él cultivaba uvas y hizo vino y se emborrachó. El relato apunta a que Canaán es la tierra que se va a poseer, y para eso necesita Cam haber bajado la cabeza a Sem y Jafet. O sea, la exégesis del texto no es que Abraham se emborrachaba, o que emborracharse con vino es malo, o cualquiera de las otras cosas que puedan ellos inferir o concluir. De hecho, emborracharse con cualquier cosa, no solamente con vino, está mal. Pero el relato la exégesis del relato está directamente relacionada con que Canaán va a ser dominado. Canaán tiene que bajar la cabeza, porque es en Canaán donde se va a instalar Abraham, y en Canaán es donde va a donde va a llegar Israel y va a tomar la tierra prometida. Y es Canaán el territorio que la actividad militante, casi guerrillera de David se realiza, y es Canaán, el centro de Canaán, donde se instala David y hace la ciudad que nosotros llamamos ahora Jerusalén. Muy bien, los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Muy bien, ahí hay los descendientes, ahí hay genealogías. ¿Listo? Unidos a lo de que Canaán tenía que ser dominada, estaban las genealogías. Esas genealogías conservan una estructura que relata más o menos 73 pueblos que eran conocidos en la época alrededor del territorio que Israel después tendría. Y se narran más o menos esos pueblos, aunque eran los pueblos conocidos alrededor de Israel, algunos europeos, de la siguiente manera. Miren. Jafet responde aproximadamente a los pueblos europeos. Cam agrupa a los grandes pueblos del África, especialmente en Egipto, que incluye forzadamente a Canaán. Y Sem reúne a los semitas, por eso a los semitas se llaman semitas, porque provienen de Sem. Los semitas son el origen de Israel. Si ustedes recuerdan la presentación de PowerPoint que yo les debía haber dado, no me acuerdo si se les dio, yo creo que sí, donde les dije cómo se pobló, ahorita voy a mostrarles el mapa, cómo se pobló el lugar de donde surge la primera civilización, los sumerios, los asirios, los acaicos, no sé si recuerdan eso. La última de las migraciones a ese lugar es la migración de los semitas, es decir, de los descendientes de Sem. Listo. Entonces, la lista contiene datos que son correctos sobre los pueblos conocidos alrededor de Europa, África y los semitas que provenían más de la península arábica, y los transforma de una manera artificial en genealogía. En realidad, esos pueblos no eran pertenecientes a la raza de Israel, pero eran pueblos conocidos en la época en la que se hizo el relato, y los transforma de lugares geográficos a historia de etnia, en la historia del pueblo. Los vincula a todos en la historia del pueblo elegido. ¿Qué es lo que pues normalmente hace la Biblia? Es leer toda la historia desde el punto de vista de la acción de Dios. Muy bien. Ahí hay todos los nombres que ustedes quieran. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, también a los jebuseos, amorreos, girgaseos, heveos, arquitas, sinitas, arvadeos, semareos, hamateos, que son
los pueblos, cada uno refiriéndose a los pueblos conocidos en esa época en la que fue construido el texto y que agrupaban Europa, la parte, digámosle, hacia Egipto y a Canaán, y la parte dirigida hacia más el oriente y la península arábica. Después, en el versículo 31 del capítulo 10 dice: hasta acá los descendientes de Sem por familias, lenguas, territorios y naciones. Hasta aquí las familias descendientes de Noé por naciones. De ellas se ramificaron las naciones del mundo después del diluvio. Así se solucionó todo el problema. ¿Qué problema solucionó el que hizo esta narración, esta genealogía? Resolvió los siguientes problemas contando eso. Como se supone que todos salieron de Adán y Eva, todos los pueblos tienen que venir de la misma familia. Entonces arregló que todos los pueblos que conocían en esa época fueran familiares de los hebreos de alguna manera. Solucionó el problema de la historia en sí misma, que según los judíos es lineal, haciendo progresar la historia desde que estaba solamente Noé y su familia hasta que están todos los pueblos de la tierra. No la contó, pero la solucionó. ¿Cómo termina eso? Hasta aquí los descendientes de Sem por familias, lenguas, territorios y naciones. Hasta aquí las familias descendientes de Noé por naciones. De ellas se ramificaron las naciones del mundo después del diluvio. Todos los pueblos que conocían llegaron a ser descendientes ¿de quién? De Noé. Y a ser descendientes de Noé, descendientes de Adán y Eva. Así solucionó el problema de la historia. Y además unió el relato del diluvio con el relato de la Torre de Babel. ¿Qué pasa en el capítulo 11? El último de los capítulos de los relatos. Los capítulos de los relatos son Génesis 1 al 11. En Génesis capítulos del 1 al 11 tenemos estos relatos. Abraham es unido entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Final del capítulo 11, principio del capítulo 12. Antes de precisar lo que tiene que ver con el asunto de la Torre de Babel, les tengo que decir entonces que estos relatos no son históricos. Creo que les he expuesto suficientemente, sin necesidad de darle una clase de Biblia más profunda, que los relatos tienen una intención, están explicando otra cosa, han sido construidos basados en los conocimientos adquiridos y el roce cultural con otros pueblos, provienen de toda la tradición oral de Israel que fue puesta por escrito poco a poco hasta que fue compendiada totalmente en el siglo V a.C. y que tienen la intención de narrar esto hasta Abraham, donde la historia de Israel se ve relacionada verdaderamente con narraciones históricas estrictamente, con perspectiva de fe. La Biblia no es un libro de historia, la Biblia es la historia de fe de un pueblo que cree que Dios se hace presente en la historia. Estos relatos no son históricos, pero son historia. ¿Alguno de ustedes me puede decir la diferencia entre lo uno y lo otro? Estos relatos que les estoy explicando, el último que les voy a explicar ahora, no son históricos, pero son historia. ¿Alguno puede explicar esa expresión? No.
necesariamente se tienen que creer. No, sí se tiene que creer. Por eso, lo que No, no, dice es no, verdad. Yo les voy a explicar eso desde el inglés. El inglés no sirve para muchas cosas, pero para esto sí. Una cosa es esto History. y otra cosa es esto. Historias son como un cuento. Las dos se traducen en historia. No, esto no es cuento. Cuento se escribe en inglés, sí. No, pero Pero lo histórico es lo que está escrito, no lo que tenemos escrito, no. No. Tampoco. Por eso yo quiero que ustedes entiendan esto, porque hoy no van a venir diciendo que yo dije que lo que hay, no hay que creerlo, es mentira, cualquier cosa de esas que la gente entiende mal. La palabra historia tiene varias acepciones. Es un cronograma, desde aquí. Es un cronograma. Esto está relacionado con la historiografía. Y la historia es basada en la verdad, pero son elaboraciones. Exacto. Entonces, nosotros sabemos que no son históricos. Dios no creó el mundo en 7 días, porque además esto no son 7 días. Este relato no es así. Este relato, ningún libro de historiografía, de history, va a avalar esto. Por eso es que los científicos bombardean constantemente las narraciones del Génesis. Porque los científicos creen que esto es history. Y esto no es history, esto es story. Es decir, son elaboraciones que narran la verdad, pero no pueden ser comprobadas por la ciencia histórica, porque no pertenecen a la ciencia histórica. La forma como se ha narrado esto son composiciones, elaboraciones que se llaman estrictamente relatos. Les voy a poner un ejemplo. Hay un género literario en español que se llama fábula. ¿Qué es fundamental en la fábula? ¿Ustedes no conocen fábulas? Cuéntenme uno. No, ustedes no saben qué es una fábula. No me digan que sí, que si no saben, no saben, que eso es pecado mortal. Las fábulas son historias fantasiosas donde normalmente los animales y las cosas inanimadas hablan y de los cuales siempre se saca una moraleja, una enseñanza o una conclusión edificante para la vida. ¿Lo que las fábulas dicen es histórico? No. ¿Lo que las fábulas dicen es verdad? Sí. Ejemplo rápido. Había una competencia entre los animales de cuál era más rápido. Listo. Entonces ponen la lista de animales y la tortuga. Y desde luego la liebre. Los animales hablan entre sí. Yo no creo que sea posible establecer una competencia y estoy totalmente seguro que una chita es más rápida que un conejo, pero el que elaboró la fábula puso a la tortuga y al conejo básicamente como competidores. El resto de la gente no se menciona, excepto en una lista al comienzo. Después empieza la carrera, la liebre le lleva ventaja a todo el mundo y extrañamente todos, porque la liebre le lleva ventaja a todo el mundo, como que todos salen del proceso de la competición y la tortuga sigue pasito a pasito, llena la gallina el buche, piano piano, se fa y lontano, y a lo último la liebre que se confió, se quedó dormida y le ganó la tortuga. Lo que eso dice es historia, historiográfica. ¿Alguna vez los animales pueden hacer una competencia entre ellos? No. Pero lo que narra esto es verdad. Entonces, estas historias son verdad, pero son verdades narradas en forma de relatos.
Cuando alguien quiere demostrar con la Biblia directamente que Dios crea el mundo en 7 días, se mete en un problema. Porque científicamente eso es imposible de demostrar. Pero uno sí puede concluir que el mundo es un proceso de perfecciones cuya perfección, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, todos los seres creados participan de la perfección de Dios. La participación más completa, la participación más plena en esa perfección de Dios, ¿la tiene quién? Entre todas las cosas creadas. La participación más plena en la perfección de Dios, de todas las cosas creadas, ¿quién la tiene? El hombre. Eso lo dice el Catecismo. Muy bien. Estas cosas son verdad, pero son relatos. No son históricos, pero son historia. ¿Hay que creerlos? Sí. ¿Pasaron exactamente como dice ahí un historiador y un científico, un químico, un biólogo, un geólogo y todos los tipos que estudian el mundo pueden comprobarlo como fue? No. Ok. La Torre de Babel. Para estudiar la Torre de Babel tenemos que mirar a qué se les parece el nombre de Babel. Abel. Babilonia. Listo. Entonces, vamos a leer el relato de la Torre de Babel y, bueno, hagamos una cosa. Descansemos que son las 10:15. Descansemos para yo.